Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Educación al Día? Muy buenas noches. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y a esta hora les doy la bienvenida a este espacio radial para la educación y temas de actualidad. A esta hora saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.educacionaldia.com.co, también a través de nuestro canal de YouTube Educación al Día. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy y persiste la problemática con el plan de alimentación escolar. En las inspecciones que se han adelantado se han encontrado neveras y congeladores con fallas eléctricas, comida en descomposición y programas inactivos. A pesar del regreso a la presencialidad, continúan las irregularidades con este plan de alimentación escolar. Entre los principales problemas están paquetes nutricionales no aptos y una entrega incompleta de los alimentos. Vamos a escuchar a continuación un informe especial realizado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Son más de 153 procesos de responsabilidad fiscal por irregularidades en el PAE que ha encontrado la Contraloría en los últimos 2 meses, por más de 47.000 millones de pesos en varios departamentos del país que afectan la alimentación de millones de niños en el territorio nacional. En las inspecciones que se adelantan se han encontrado cocinas vacías, neveras y congeladores con fallas eléctricas, adulteración en el gramaje de los alimentos, roedores, comida en descomposición, programas inactivos y entrega de paquetes nutricionales no aptos para los niños. El PAE han venido sucediendo irregularidades en el departamento de La Guajira porque la porción alimentaria que le dan a los niños no tienen los complementos nutricionales que realmente ellos requieren. Las instituciones han relacionado un número determinado de alimentos para los niños, por decir algo, 600 y solo entregan 500. La pregunta es, ¿dónde van los 100 alimentos que no se le entregan a los niños? El programa en el Amazonas ha sido secuestrado por la corrupción. En estos momentos, el gobernador de Amazonas está metido en líos jurídicos por el mal manejo que se le ha dado a este programa. Sí ha llegado ese complemento alimenticio, pero simplemente se le han entregado a varias familias unos 3 kilitos de areparina, cuando los términos contractuales señalan que deben ser otros elementos que también vayan dentro, por ejemplo el chocolate, por decir algo la leche, los huevos, el atún. Y a pesar de que reportaron, por ejemplo, 20 o 15 estudiantes en estas actividades presenciales, no les llegó sino la mitad del número que ellos, digamos, dieron a conocer a la Secretaría de Educación. Quiere decir entonces que también están incumpliéndole hasta los estudiantes que están dentro de la presencialidad. Pero entendemos que son unos recursos que se han asignado con anterioridad, son unos contratos que se han hecho con anterioridad y no entendemos por qué razón se empiezan a variar. Y nosotros sí lo que discutimos es que desde luego que la situación de la comida industrializada pues tiene un costo diferente en valor nutricional y en pesos, digámoslo, a la comida pues para preparar en casa, la comida en caliente. Entonces, ¿cuál es el llamado que hacemos? El llamado es que pues que se cumpla. El gobierno departamental dispone de manera unilateral que solo el plan de alimentación escolar es para los
estudiantes que estén en presencialidad. Han manifestado este inconformismo de manera clara, que no han estado en buenas situaciones. La dieta que se ha distribuido a sectores de la comunidad educativa. Hemos encontrado infinidad de problemas con el suministro del PAE. PAE entregado a destiempo, 3 semanas, 4 semanas de atraso. Lo entregan cuando ya han iniciado varias semanas la presencialidad. Sí ha habido el chantaje de que se le entrega solo a los que vayan a la presencialidad, porque según ellos ya la ración que se entrega solamente se entregará en las instituciones educativas. Esta problemática que persiste con el regreso a la presencialidad y que también se viene presentando en Bogotá y en departamentos como Meta, Antioquia, Huila, Risaralda, Santander y Casanare ha sido una de las principales exigencias de FECODE para retornar a las aulas. Sin embargo, el Ministerio de Educación continúa sin tomar las medidas correspondientes. Y a propósito de la Semana por la Paz, a continuación vamos a escuchar a la segunda vicepresidenta de FECODE, Marta Rocío Alfonso. Después de firmado los acuerdos con el Gobierno Nacional y FECODE, donde se incluye la protección a la vida y las garantías a los maestros y maestras para ejercer la libertad de cátedra y sus derechos, vemos una arremetida muy fuerte de parte de los organismos de seguridad, de la Fiscalía y de otros entes. Hemos emitido una alerta temprana, alerta que no fue atendida como le correspondía al defensor del pueblo ni a otras autoridades. La ministra de Educación citó una reunión con la UNP para revisar los casos, mas no al Comité Nacional para Seguimiento de Maestros amenazados. Nos llama la atención que se ha centrado una serie de acciones contra maestras, activistas afiliadas a FECODE en los diferentes territorios, allanamientos, judicializaciones, falsos positivos, hostigamientos, persecuciones que dejan una situación bastante compleja. No entendemos cómo ante una denuncia de las maestras de FUNSA, la Fiscalía entra a revictimizarlas haciendo preguntas que no corresponden y no dando las garantías para que se dé el proceso. Igualmente, cómo a la profesora de Bugalagrande se le monta un falso positivo judicial. Llamamos a los organismos a que frenen esta persecución y señalamiento. De otro lado, desde la Comisión de Derechos Humanos y en acuerdo con Viva la Ciudadanía, hemos puesto a disposición unas guías para desarrollar el trabajo de la Semana de la Paz, para fortalecer nuestra apuesta de escuela como territorio que resiste y círculos de la memoria. Los y las invitamos a bajar estas guías y a desarrollar y devolver estos procesos en el aula para enriquecer nuestra apuesta de escuela territorio de paz. Docente, en la Universidad Cooperativa de Colombia estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386, 322-686-1386. Te esperamos. Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, Especialización en Neuropsicología de la Educación, Especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y Licenciatura en Educación Infantil.
Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246. 314-770-0246. Te esperamos. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día, y hasta ahora vamos a escuchar unas reflexiones que realiza Over Dorado Cardona, director de investigaciones y proyectos de la CUT, sobre el papel de los jóvenes en la actualidad. Escuchemos. Juventud resiste. ¿Qué pasa con los jóvenes hoy? Son parte de las muchas expresiones, actividades, grupos y tendencias que los muchachos y muchachas emplean para comunicar o expresar lo que son, piensan, sienten y en ocasiones de lo que carecen y desean. Los jóvenes son mucho más que maneras de hablar, formas de comportarse o formas de vestirse. Las problemáticas, los desafíos y la crisis que rodean a la juventud invitan a reformular la construcción y la comprensión del estatus del joven. Esta discusión se debe plantear en términos de cómo las dificultades y los conflictos de la sociedad impactan el bienestar y restringen el crecimiento y el fortalecimiento de los jóvenes. La discusión y el análisis de los conflictos de la juventud exige ver a los jóvenes no como víctimas o victimarios, sino como actores y participantes necesitados de más y mejores modos de actuar y decidir. Trabajar por lograr mayor actuación y decisión social para y desde los jóvenes puede ser el desarrollo colectivo de un empoderamiento que se les permita adquirir y ejercer poder político y simbólico en favor de sus propios intereses y necesidades. A fondo con la CUT. Y en otra información de actualidad, se realizó un importante evento por parte de la CUT Colombia, en el que hablaron sobre la verdad de la reforma tributaria y las sentencias de la Corte Constitucional sobre los pisos de protección social. Por eso vamos a escuchar la interesantísima intervención de Stephanie Barreto, quien es abogada de la CUT Colombia. Escuchemos. Estamos hablando de la figura del artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, una figura que lo que hizo, o pues un poco lo que plasmó, fue crear una figura dentro del Plan Nacional de Desarrollo, una figura de presuntos o supuestos pisos de protección social. Un poco, ¿qué era entonces lo que presentaba esta figura? O ¿qué era lo que planteaba? Que todas aquellas personas, abrió la puerta, y por supuesto después se reguló a partir del decreto 1174 del 2020, pero abría la puerta, planteaba, ya trazaba una regulación de que todas aquellas personas que ganasen menos de un salario mínimo, independientemente de su vinculación contractual, OPS, contrato laboral, etcétera, todo tipo de contrato, pues si ganaba menos de un salario mínimo, usted no estaba en el régimen subsidiado de salud, no estaba en el régimen contributivo de salud, sino pasaba al régimen subsidiado de salud. Recuerden, perdiendo así derechos como la licencia de maternidad, incapacidades, etcétera. No estaba afiliado, no estaría afiliado a las pensiones, al sistema pensional, sino a los BEPS, beneficios económicos periódicos, que es como un ahorro más un porcentaje que le da el Estado, para ponerlo concreto. Y no iba a estar afiliado al sistema de riesgos laborales, sino a unos seguros inclusivos, unos microseguros en caso de que le pasen unas eventualidades, se le da un porcentaje, se le da un dinero, se le da una ganancia, eso es, para ser muy, muy, muy concreta, pero pues de esto hemos conversado en diversas oportunidades más a fondo. Esta figura fue la que las centrales sindicales interpusimos una demanda, una acción de nulidad por inconstitucional, una demanda de inconstitucionalidad, precisamente diciendo, primero, no cumple unidad de materia porque versa de unos temas mucho más allá del Plan Nacional de Desarrollo, del tema de presupuestos, que es el que va dentro de este Plan Nacional de Desarrollo, versus de todo un sistema de seguridad social y de protección social que no debería ir allí. Segundo, vulnera los artículos 48, los artículos 158 de unidad de materia, artículo 93 de la Constitución Política, diversos artículos en materia de seguridad social, vulnera o viola la progresividad de derechos de los trabajadores, entre otros. Y además
Además de eso, por supuesto, las centrales también interpusimos una demanda de ilegalidad contra el decreto 1174 ante el Consejo de Estado, que será otra discusión. Finalmente, ¿qué pasó con esa demanda de inconstitucionalidad que pusimos contra el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo? Es lo que nos tiene hoy aquí conversando. La Corte Constitucional emite el 26 de agosto, si no me equivoco de fecha, emite sentencia, la sentencia C, bueno, pues hoy conocemos el comunicado, no ha salido toda la sentencia completa, pero bueno, está el fallo de inconstitucionalidad, sentencia C 276 del 2021, que un poco, para ponerlo en términos concretos, declara inconstitucionalidad el artículo 193 por violar el principio de unidad de materia plasmado en el artículo 158. Pero yo quisiera hablar primero de la controversia generada por el 276 y ser así muy concreta en las claridades que algunos, de los que muchos trabajadores deben tener. Y es con un comunicado muy concreto que incluso la Corte Constitucional emitió. Dice, después sale la sentencia 277, C277, esa sentencia está dirigida a la figura. Dice, declara exequible de manera condicionada la figura de pisos de protección social concebida pues desde la discusión de si debían obligatoriamente las personas pasar todas a esta figura de pisos de protección social o no. Y entonces dice la Corte, por eso lo condiciona, dice, sí, es una figura que puede permitir a ciertas personas, pues, con condiciones mínimas, afiliarse a otro sistema, a unos pisos de protección social que le generen unas garantías, pero esto no, en nuestras palabras para ponerlo más concreto, esto no dista o esto no impide que las personas con contratos laborales, con vinculaciones laborales que devenguen menos de un salario mínimo, se puedan afiliar también al régimen contributivo, por ejemplo. Es decir, deja un poco la posibilidad, quita la obligatoriedad de que sean todos transferidos, pero deja un poco la posibilidad de que las personas se vinculen a cualquiera de las dos figuras. Pero no está dirigida a discutir lo que sí planteó y dejó clara la inexequibilidad del artículo 193 en la primera sentencia, de que la figura es ilegal como en la concepción de su trámite, planteémoslo así. Es decir, si la figura se quiere volver a concebir, como dijo la Corte, que se puede concebir, que se puede volver a plantear, pues tendrá que hacerlo por el trámite de una ley ordinaria. Pero lo que hoy conocemos por el artículo 193, dice la Corte en su primera sentencia, es inconstitucional porque se tramitó a través de otra ley, un Plan Nacional de Desarrollo, que nada tenía que ver en su concepción, unidad de materia, trazos, fines y objetivos, con lo que es un proyecto de ley ordinaria que debería tramitar un sistema de seguridad social o un sistema de pisos de protección social, como es todo el lleno y los fines y en lo que consiste que estaba regulando ese artículo 193. Luego, en ese orden de ideas, esa figura tendrá que volver a tramitarse, tendrá que volver a discutirse, pero hoy ese artículo queda sin vigencia. Para concluir el punto es, claro, dice, esto queda vigente hasta 2023 para las personas que ya fueron vinculadas, es decir, para todas aquellas personas que ya desde el 1 de febrero del 2020 a agosto fueron afiliadas a este sistema de pisos de protección social, pues le vamos a dar este periodo de transición hasta 2023 para que no queden en el limbo, para que les definamos una situación respecto a su seguridad social, pensiones, riesgos, salud, etcétera. Pero a partir de esa fecha no se debe vincular a nadie más a los pisos de protección social. Sí, debe vincularse al sistema de seguridad social como hoy lo tenemos vigente y contemplado en Colombia, y que en eso pues el Ministerio de Trabajo no nos llame a engaños ni a confusiones, y para eso pues también hemos hablado de una serie de tareas que con las centrales y otras organizaciones laborales vamos a plantear, de pronto más adelante les comentamos, pero para que tengan hoy muy claro en todas las empresas, nuestras organizaciones sindicales, a nadie más se le puede vincular a esta figura de pisos de protección social. Quienes ya están vinculados
pues tendremos que iniciar un periodo de transición para ver qué pasa con ellos, pero precisamente para no generarles limbo es que queda esta vigencia hasta 2023, pero el artículo 193 es declarado inconstitucional, es declarado inexequible y nada afecta esta otra sentencia de exequibilidad condicionada, nada tiene que ver con la ilegalidad que tiene por trámite este artículo 193 y por supuesto lo que allí contiene. Docente, en la Universidad Cooperativa de Colombia estamos en inscripciones para la Maestría de Educación 100% virtual. Aprovecha el 10% de descuento y las opciones de financiación que te ofrecemos. Contáctanos al 322-686-1386, 322-686-1386. ¡Te esperamos! Vacunarte es cuidarte de verdad. Vacúnate contra el COVID-19. Si te vacunas, estás protegiendo a tus seres queridos. Acércate al punto asignado o acude a los lugares habilitados en tu ciudad. El virus no se ha ido y la principal medida de protección para ti, tus familiares y amigos es la vacunación. Consulta más información en nuestra página www.nuevaeps.co. Nueva EPS. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Docente, la Corporación Universitaria Iberoamericana te ofrece los siguientes programas 100% virtuales: Maestría de Educación, Especialización en Neuropsicología de la Educación, Especialización en Desarrollo de Infancia y Adolescencia y Licenciatura en Educación Infantil. Estamos en matrículas. Aprovecha los descuentos y las opciones de financiación. Contáctanos al 314-770-0246. 314-770-0246. Te esperamos. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día esta noche, conociendo la verdad sobre la reforma tributaria y las sentencias de la Corte Constitucional sobre los pisos de protección social. Continuaremos escuchando a Stephanie Barreto, quien es abogada y explica cuáles son las acciones que ha tomado la CUT frente a este tema. Escuchemos. En reuniones pues con las centrales, con las organizaciones laborales que también hemos trabajado este tema en la plataforma laboral y de nuestra central sindical, hemos hablado de una serie de acciones pedagógicas, comunicativas, jurídicas. Entonces, la primera de ellas es, ya se envió un derecho de petición tanto a Colpensiones como al Ministerio del Trabajo, como a la UGPP, preguntando, bueno, ¿cuántas personas fueron afiliadas a los pisos de protección social en este periodo? ¿Cuántas de esas personas, pues, llegaron porque son informales, pero cuántas de ellas venían devengando o estaban vinculadas a un sistema de seguridad social, régimen contributivo de salud, a su sistema pensional, a su sistema de riesgos laborales y fueron transferidas o pasadas a esta figura de pisos de protección social? Ejemplo, porque a mí me gusta mucho este ejemplo, las compañeras trabajadoras domésticas. Ellas hacían su labor por turnos, por horas, según los hogares donde laboraran. Ellas podían estar vinculadas al régimen contributivo de salud, a sus pensiones, a su sistema de riesgos laborales. Así deben ganar menos de un salario mínimo. Y esta figura de pisos, entonces me la sacó de ahí, me las mejoró y me las pasó a los pisos de protección social. Entonces, un poco les estamos preguntando también cuántas de estas personas fueron transferidas de sus sistemas de seguridad social a estos pisos. Bueno, ahí, bueno, vamos a esperar un poco también la respuesta para saber en qué condiciones o cuánta gente es la que tenemos hoy en ese medio limbo que se crea, pues, o bueno, que la Corte dice déjela y genere efectos hasta 2023, pero qué hacer también con estas personas. Una segunda acción que vamos a realizar es unos artículos de prensa, uno de ellos del doctor Daniel Jaramillo, estamos buscando de Edwin Palma, Rodrigo Primi, congresistas de diversos partidos que puedan escribir para decir precisamente un poco lo que ya estamos diciendo de la ilegalidad, la inconstitucionalidad de esta figura y para dónde vamos ahora con este asunto de los pisos de protección social. Lo tercero es un foro sobre pisos de protección social
la inexequibilidad de este artículo y cuál es la propuesta que hemos venido manejando las centrales y los trabajadores en torno a un verdadero sistema de pisos de protección social que le brinde garantías mínimas a las personas menos favorecidas con menores ingresos y no esta mal llamada figura de pisos, que lo que hizo fue transferir una gente que sí teníamos en seguridad social formal a estos mal llamados pisos, repito. Este foro, bueno, ya se está pues empezando a organizar y además estaremos avisando para toda la participación de los trabajadores y trabajadoras. Otro va a ser la construcción de todas estas ideas y propuestas que ya ha tenido el movimiento sindical en cuanto a lo que sí debería ser un sistema de pisos de protección social realmente adecuado para personas sin garantías hoy de seguridad social. Vamos a generar la escrita, redactada, que la podamos difundir, plasmar, entregar a los trabajadores. La otra acción es un memorial al Consejo de Estado, indicando, bueno, reiterando las sentencias que se dieron en torno al artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo y un poco pues también solicitando decisión de fondo y urgente del Consejo de Estado respecto a la nulidad del decreto 1174. La siguiente tarea es un texto que vamos a entregar a los congresistas sobre los efectos de la sentencia para que también esto se tenga en cuenta para cualquier proyecto de ley que hoy se encuentre en curso y tenga por allá un articulito perdido, una figurita de pisos de protección social basada en ese artículo 193, pues por supuesto poner en alerta a todos los congresistas del país, mucho más claramente a los congresistas de sectores democráticos que nos escuchen y demás, pero en general poner en alerta al Congreso y decir, ojo, esa figura no se puede tramitar. Ejemplo, en los proyectos de ley de plataformas, de todo este tema de los trabajadores de plataformas, Rappi, Uber, etcétera, en esos proyectos de ley, por ejemplo, hay unos artículos o unas menciones relacionadas con estos pisos de protección social que se originaban en ese artículo 193. Bueno, nuestro objetivo es poner en alerta con ese concepto que pasaremos al Congreso de la República para que, por supuesto, no se tramite esa figura, se saque, se sustraiga y no continúe su trámite. Vamos a realizar también un informe y una evaluación con la bancada alternativa con respecto a la situación de pisos de protección social y acordar pues también un poco el quehacer, el camino del proyecto de ley de derogatoria 1174. Recordemos que dentro de los 10 proyectos de ley que presentó el Comité Nacional de Paro estaba uno relacionado con la derogatoria del decreto 1174 y el artículo 193 y la figura de estos mal llamados pisos de protección social, pero también un poco lo que plantea es, dentro de su articulado, recordemos que no se puede tramitar ningún proyecto de ley en relación con pisos de protección social que no contemple los mínimos que ha dicho la OIT, recomendación 202 y demás, de lo que realmente son los pisos de protección social y que ninguno de estos trámites debería hacerse sin la participación de los trabajadores. Entonces, vamos a generar ese diálogo y esa ruta con los congresistas para ver entonces cómo trabajamos ese proyecto de ley ya radicado. Vamos a generar también unos insumos para estrategia pedagógica, es decir, que todos ustedes, sindicatos, trabajadores, tengan videos, infografías, unas cartillas mínimas, así sea digitales, con las cuales puedan socializarle esto, tanto a sus afiliados como no afiliados y a toda la gente de las subdirectivas, empresas, entidades que más podamos. En eso, pues, por supuesto, estará unos videos explicando la connotación, las implicaciones de cada una de estas dos sentencias, un poco lo que hemos dicho acá, que el ministerio no nos confunda de que como esta salió después, entonces sí, la figura es exequible, tranquilo, seguimos adelante. No, señor, significa una cosa muy distinta, la inexequibilidad de ese artículo ya está, ya es inconstitucional, no va, no nos confundan. Entonces, vamos a generar unos videos también en torno a eso. Vamos a generar un app. Este es una herramienta que va a ser muy útil. Nosotros esperamos que ya la próxima semana pueda llegarles, o pues lo más antes posible, unos formatos, van a ser 2, de acciones jurídicas de orden individual para que todos le facilitemos a los trabajadores y trabajadoras. Uno,
en caso de que la empresa quiera vincular al trabajador a los mal llamados pisos de protección social a partir de este pues de posterior a que se emite la sentencia, pues decirles, ojo, un momentico, eso no se puede hacer, no, ya la figura es inexequible, entonces que el trabajador tenga su formato y el sindicato para ayudar al trabajador a que no lo metan en ese sistema de pisos de protección social. Y un segundo formato, porque todos los trabajadores ya vinculados y mucho más quienes, bueno, estaban afiliados a un sistema de seguridad social formal, como venía establecido, y lo bajaron al sistema de pisos de protección social, pues tenga su formato para decir, hey, esa figura se declaró inexequible, inconstitucional, devuélvame a mi sistema de seguridad social, tengo ese derecho. Entonces vamos a tener esos dos formatos para los trabajadores. Siguiente tarea, un oficio a la OIT. Recordemos que las centrales sindicales también, a finales del año pasado, colocamos una reclamación ante la OIT, indicando que esta figura de pisos de protección social vulneraba diversos convenios suscritos por Colombia en materia de seguridad social, de riesgos laborales, de protección a la mujer, de protección a los sistemas de licencia de incapacidades, etc. Esta reclamación, bueno, fue admitida, va a ser revisada por el Consejo de Administración de la OIT, ahí vamos, un poco ahí va la cosa, no sabemos qué va a decir el Consejo de Administración, pero fue admitida, va a tener su trámite, y con este oficio que le enviaremos a la OIT, pues le estaremos explicando las dos sentencias, que tenga en cuenta ambas, no solamente lo que el gobierno le plantee, cuáles son las implicaciones, y que pues ojalá se pronuncie de fondo con respecto a esta figura de pisos de protección social. Y tenemos dos acciones más. Una, que es como una solicitud de aclaración a la Corte con respecto a esas sentencias, para que también nos queden claros un poco algunos elementos adicionales de confusión que está tratando de generar el gobierno, para que la Corte también pues se pronuncie frente a esto, y la preparación de un documento pues de incidencia para moverlo en el Congreso de la República respecto a nuestra propuesta también de pisos de protección social. Esto es un poco las tareas, más o menos 15, 16 tareas que tenemos ya andando al servicio pues de promover la sentencia 276, de aclararla, de que no haya confusiones, pero también de que los trabajadores tengan herramientas para aclararle a la gente que sus derechos con el sistema de pisos de protección social y herramientas para defenderse de que los quieran vincular a los pisos. Amables oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recordamos que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Les recuerdo que soy Karina Arango Carbonó y agradecemos a todos por su sintonía. Les recordamos que nos pueden escuchar de lunes a viernes a través de www.educacionaldia.com.co de 7:30 de la noche a 8:30. También pueden sintonizarnos a través de nuestro canal de YouTube. También estamos en cadena con Radio Farallones y la cadena HSCH. Feliz noche para todos. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.